Y lo que parece magia pura, pero no lo es la inteligencia artificial. Este ha sido un año importantísimo, de grandes avances, de despegue en este sentido, aunque venimos hablando de ello desde hace ya dos o tres años. Pero bueno, un ejemplo claro es la declaratoria, ¿no?, de la revista Times como persona del año a los arquitectos de la inteligencia artificial, a esta serie de, pues de empresarios, pero también de innovadores, Sam Altman, el director de OpenAI, Jensen Huang, el jefe de jefes en Nvidia, Elon Musk, que usted ya lo conoce, Mark Zuckerberg de Meta, Demis Hassabis, la cabeza de Google, DeepMind, así como Darío Amodei de Anthropic, Lisa Su de AMD y Fei Li, pionera académica. Emilio Saldaña, Pisu, ¿cómo estás, Pisu? Qué gusto saludarte para cerrar el año. Qué gusto saludarte, querido primo, y qué gusto saludar a nuestra audiencia. Y de verdad, una emoción enorme poder platicar en el último del año sobre estos temas, particularmente el de la inteligencia artificial, que, como muy bien decías, por cierto, señor, pues ya no fue una novedad en 2025, sino fue una confirmación de lo irreversible en esta tendencia, ¿no? De lo irreversible y además yo creo que una verdadera popularización en cuanto a su uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque habíamos visto y estábamos imbuidos, no hablo de nivel empresarial, sino a nivel de las personas comunes, de las personas de pie como tú y como yo, Pisu. Habíamos estado pues con temas que parecían como la materialización de la ciencia ficción, ¿no? Imágenes, multiversos, virtuales. Pero ya tenemos a la mano herramientas de a de veras que nos ayudan, pero que también nos pueden generar vicios, si tú me permites, en el día a día, en cada una de las acciones que nosotros tomamos, Piso. Pasar de preguntarle a Internet y recibir una cantidad de posibles respuestas enormes para resolver o para seleccionar, a pasar a una respuesta autoritativa, que es lo que nos da la inteligencia artificial en lugar del buscador tradicional, está significando un reto muy importante, particularmente no ceder el pensamiento crítico, querido primo, pero por otro lado, también vimos la llegada en 2025 de un nuevo tipo de inteligencia artificial, la agéntica, la que usa agentes para no solamente pedirle que nos escriba cosas, sino pedirle que haga cosas por nosotros, desde llenar una hoja de cálculo cotidiana dentro de nuestro trabajo, hasta la reservación de un viaje con particularidades de alimentos, de fechas y de presupuesto, y que ejecute completamente la reserva, incluyendo haciendo el pago por nosotros. Esa parte la veremos crecer en 2026, ya muy importante, los agentes haciendo por nosotros, señor. Oye, yo siento que en ese sentido, conforme más se va sofisticando, pues también tenemos que sofisticarnos en la forma de utilizarla. A veces pienso que vamos a tener que tomar nuevas licenciaturas en prompts, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, y me encanta porque una frase que decían nuestras abuelitas, que vaya que se tomó relevancia en estas épocas, tiene que ver con en la manera de pedir está el dar. Y en el caso de los prompts, es justamente eso. Si pides correctamente las cosas, las vas a obtener justo como las estás solicitando. Pero además hay una cosa adicional que conecto con esto, señor. Me llama la atención cómo conforme más estamos digitalizando nuestro entorno en general, las sociedades a nivel global, es irónico cómo cada vez más, en una era incluso en donde los deepfakes y lo que se puede hacer con inteligencia artificial, que nos cuesta mucho trabajo ya diferenciar de lo real, hemos platicado tú y yo de lo relevante que será en 2026 una prueba de humanidad. ¿Cómo compruebas que del otro lado de tu pantalla estás interactuando con un ser humano en una era tan digital como en la que estamos entrando, señor? ¿Y cómo lo compruebas cuando de repente te presentan, ayer estaba viendo, ya llegó la nueva versión de Nano Banana que hace imposible distinguir entre la realidad y la ficción? Sí. ¿Cómo le haces? Por supuesto. Aquí el tema es que no hay una buena respuesta para poder garantizar que lo vayamos a poder detectar. Al contrario, lo que hay es una incertidumbre importante porque ante la imposibilidad de que técnicamente podamos diferenciarlo, está creciendo la intención de regularlo. Es decir, mejor primero te impido que puedas hacer eso que no voy a poder detectar o regulo las consecuencias que tendría de que lo hagas, porque si no lo voy a poder detectar y en consecuencia no lo voy a poder prever para no permitir que se genere, tenemos un reto evidente importante porque se nos está llenando además Internet de generación de contenido
hecho por inteligencia artificial, al que se le denomina, señor Primo, como un fenómeno de un Internet muerto, refiriéndose a que cada vez más el contenido que consumimos es generado por inteligencia artificial y ya no por personas. ¿Han notado cómo hemos dejado de compartir entre nosotros el sandwichito de la comida, ese tipo de fotos que compartíamos antes Sí. de manera mucho más profusa? Bueno, eso se ha ido reduciendo y cada vez más vemos a generadores de contenido intencionalmente publicando en las redes. Parece que hacia allá va la nueva tendencia, señor. Y hay que tomar en cuenta algo, la inteligencia artificial no genera contenido original. Eso es muy importante. Nunca. Nunca. No, además, dos cosas además que rescato del 2025 que hay que llevarnos en las bolsas listas de lo digital para el 2026. Uno, ya vimos que la inteligencia artificial, lejos de quitarnos nuestros puestos de trabajo, en la mayoría de los casos, lo que sí nos va a requerir es integrarla en nuestras herramientas para poder hacer mejor nuestro trabajo. Pero por otro lado, señor, ya vimos que la ética, la moral, el espíritu de servicio, todos esos, la experiencia en hacer algo, todos esos son valores humanos que todavía le va a tomar muchísimo tiempo a la inteligencia artificial tratar siquiera de igualar. Y yo creo que ahí tenemos un camino de paz y de descanso para no tenerle miedo a una tecnología que además nos pide no solo no tenerle miedo, sino usarla cada vez más para entenderla y controlarla mejor. Es que ese es el tema. Debemos controlar a la inteligencia artificial y no que ella nos controle a nosotros. Oye, Pisu, ¿qué debemos esperar para 2026? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar las antenas, la mirada, en cuestiones tecnológicas en general? Punto número uno, la ciberseguridad. Como nunca nuestros datos, el uso de nuestros datos y el abuso de nuestros datos, en 2026 veremos crecerlo mucho. Y mira que 2025 ya fue un año en el que nos alertó muchísimo. Bueno, habremos de ser mucho más cuidadosos con nuestros datos y con nuestra información. Estamos entrando, como decía, a una era en la que la inteligencia artificial actúa además de opinar. Y ahí la importancia de entender cómo funcionan los agentes será muy relevante porque, por otro lado, la métrica de decir que la inteligencia artificial nunca tome decisiones por nosotros sería la media más segura, pues la estamos rompiendo rapidísimo. Entonces ahí tendremos que ser muy, muy atentos, señor. Y un tema interesantísimo, ¿cómo vamos a ver hoy la inteligencia artificial en términos multimodales? Es decir, el texto, la voz, la imagen, el video, los sensores cada vez más van a ser capaces de generar contenido todo junto. Y ahí el entender el contexto que la inteligencia artificial nos va a dar me parece espectacularmente promisorio. Y finalmente, todavía hay terreno para la ciencia ficción, querido primo. No me La digas. inteligencia artificial sumada al cómputo cuántico. Recordemos que el cómputo cuántico es muy distinto al cómputo que hoy hacemos porque permite que las computadoras trabajen muchísimo más rápido con muchísimo mayor capacidad. Y el 2025 fue el año en el que comenzamos a tener pruebas con una computadora cuántica a nivel global y esto implica aceleración en conocimiento del espacio, de agronomía, del clima, muy relevantes y muy entusiasmadores. Cuando además le agrego inteligencia artificial, pensemos en el COVID y lo que posibilitó compartir los datos para la vacuna. Bueno, multipliquémoslo en velocidad y esa es la esperanza por ahí. Uy, fascinante, fascinante, vertiginoso y bueno, pues muy interesante, además inevitable. Pisu, como siempre, muchas gracias, feliz año, que la pases muy bien, un abrazo a ti, a todos los tuyos y que venga lo mejor para el 2026. Un abrazo con muchísimo cariño, primo, y para nuestra audiencia, muy feliz año, muchas gracias. Gracias a ti, Emilio Saldaña Pisu. Vamos a hacer una pausa